Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Capricornio, y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ir comenzando, Capricornio. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver. Capricornio y el trabajo. Capricornio, veo mucha comunicación con algo, como que alguien se dirige mucho a ti, sobre todo los que estáis trabajando. Y aquí dicen las cartas, a veces esta persona como que da la sensación que te está vigilando en el trabajo, te está controlando en el trabajo. Yo te diría, Capricornio, que aquí pues que mantengas la calma, bien, que no es algo que te afecte. Capricornio, que estéis esperando que te afecte, que te vaya a afectar de cara a futuro. Los Capricornio que estáis esperando noticias dentro del trabajo que tengan que ver con evolucionar, crecer, ascender. Yo, mira, Capricornio, te voy a decir una cosa, de momento eso no es posible, pero no es porque no es posible para ellos tampoco, pero yo sí veo una seguridad, ¿no?, en tu trabajo, o sea, como que tú gozas de una seguridad, ¿bien? Entonces esto te lo van a hacer saber, Capricornio. Capricornio, que no estáis trabajando. Mira, yo te veo los caminos abiertos, Capricornio, pero te estás dejando mucho llevar con hacer algo en concreto de una persona que te dice de hacer algo en concreto, o de que tú formes parte de algo en concreto. Yo te diría que aquí tuvieras muchísimo cuidado, Capricornio, porque tú estás dejando pasar posibles oportunidades de trabajo y te estás dejando llevar de esto que posiblemente te lleve a una pérdida de dinero, ¿eh? Capricornio, que tenéis un negocio. Mi queridísimo Capricornio, aquí se han mezclado cosas en el negocio que no tienen que ver con el negocio, que no se tenían que haber mezclado, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en una situación de querer recuperar esa tranquilidad, estabilidad que había en un pasado. ¿Se podrá recuperar esa tranquilidad y esa estabilidad, Capricornio? Sí. ¿Bien? Pero sigue estando esta persona de por medio, que se está mezclando un poquito el negocio con otras cosas, ¿eh? Así que aquí ya vosotros sois los que tenéis que poner los límites. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver. Capricornio y tu economía. Cuidado con todo lo que firmas, ¿eh, Capricornio? Así lo dicen las cartas. Capricornio, que estáis esperando solucionar algo complicado con una vivienda, ¿no? Aquí dicen las cartas que es algo que se va a arreglar, bien, pero que al igual te dicen ten mucho cuidado cómo lo arreglas y qué es lo que firmas. Veo muchos de vosotros con la sensación de que podéis perder algo muy valioso, bien. Hay una amenaza, pero también dicen las cartas que hay una posible solución antes, bien. Entonces, respecto a tu economía, Capricornio, las cartas dicen que muchos de vosotros algo que recibisteis, podríais tener que devolverlo. Mucho cuidado con esto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver. Capricornio que estáis solteritos.
Capricornio, que estáis solteros, veo con mucha necesidad, ¿no? De conocer personas nuevas, de conocer mundos, de formar parte de... pero también os veo como de cara a futuro... esta situación, esta necesidad genera como una especie de agotamiento en tu vida, ¿bien? Quizás porque no te encuentres con las personas adecuadas o quizás porque tú estés haciendo un sobreesfuerzo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Veo una persona, Capricornio, que podría ser un poquito mayor que tú, que es alguien que va y viene en tu vida, ¿bien? Y que en cierto modo está como muy presente, ¿bien? Pero esto me dicen las cartas que es algo que está parado ahora mismo, que está estancado, que posiblemente esté estancado porque uno de los dos ahora mismo se encuentra en distancia, ¿vale? Pero no es una distancia continua, o sea que se encuentra viajando o algo por el estilo, ¿no? Entonces esta persona dice, no termina de irse de tu vida, podríais tener comunicación todavía, Capricornio, pero es alguien que tiene que tomar sus decisiones, ¿vale? Es alguien que podría estar casado o casada. Capricornio, solteros, una persona llegará a tu vida que es alguien que puede cambiarlo todo, ¿bien? Pero aquí ya depende de ti, así lo dicen las cartas. Posibilidad de que tú vuelvas a tener encuentros con personas del pasado, dicen las cartas que sí, pero tiene que ver con esta persona que hemos visto aquí. Esta persona que ahora mismo hay una distancia física, ¿bien? Y que esto todavía no se logra terminar. En un futuro, Capricornio, harás cambios o se producirán cambios en tu vida. Dice que te verás o que sentirás que vuelves a empezar de nuevo, sobre todo en el tema del amor. Yo los cambios los veo muy relacionados con el tema laboral. Esto no quiere decir que tú vayas a cambiar de trabajo. Puede haber cambios dentro de lo laboral que traerán personas nuevas al trabajo, dice, y una de estas personas puede estar relacionada con tu futuro sentimental. Pero también, dicen las cartas, tú estás en un momento en el que empiezas de nuevo, es como empezar de nuevo algo, dice, y es muy similar a una historia del pasado. ¿Ven? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Veo mucho que se te acercan personas que no tienen las cosas claras, Capricornio, como que tienen la sensación que todas las personas que tú estás conociendo, mira, ves, esto tiene que ver con el agotamiento y sobre ese esfuerzo que tú haces por conocer personas, el agotamiento que salía, ¿no? Este agotamiento está relacionado con esto y dicen las cartas que posiblemente tú, todas las personas que a ti se te acercan son personas que no tienen las cosas claras, que te ilusionan, pero no pasan de ahí, ¿no? O sea, hay una ilusión, pero en cuanto se muestra esa ilusión, o cuando tú muestras esa ilusión, Capricornio, es como cuando que empiezan los problemas, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. Este tiempo de... Y yo no lo quiero llamar de estancamiento porque tampoco lo veo así, porque estás en un momento de invernación, ¿no? Como yo digo, Capricornio. Entonces, yo te voy a decir una cosa, posiblemente sea esto necesario en tu vida, ¿eh? Así lo estoy viendo yo. Es necesaria a veces una muerte simbólica para volver a renacer, ¿vale? Entonces es lo que están diciendo las cartas, que no te precipites, no busques deliberadamente personas que quizás no son personas adecuadas para ti, ¿no? Entonces, Capricornio, después de esta situación, bien, dice, los caminos se abrirán para ti, después de que tú salgas de esta situación.
de invernación, de estar un tiempo sin pareja. Dice, los caminos se abren para ti y el triunfo está para ti. Así lo dicen las cartas. Habrá una renovación en tu vida, dice, donde tú vas a triunfar en el amor. ¿Bien? Vamos a ver qué más. También tengo que decir que en esa renovación en tu vida, también pones tú de tu parte, Capricornio. Como he visto que dejas atrás muchas cosas del pasado que son necesarias dejarlas atrás en este caso, ¿eh? Vamos a ver. Es noticias con personas del pasado. Esto puede pasar, pero son personas que te pueden confundir, te desvían, ¿no?, del camino adecuado que tienes que llevar, Capricornio. Entonces aquí lo que veo mucho es, sí, está bien que tú hables con estas personas del pasado, si tú te sientes bien, como una amistad, perfecto, pero que tengas muy claro tu objetivo. Bien. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, seguimos con los que estáis casados, en convivencia y novios. Capricornio, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Bueno, hay a veces que no tenemos la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente estamos viviendo o de cómo está realmente la pareja o cómo está viviendo la pareja ciertas situaciones o incluso la misma relación. Yo te voy a decir, Capricornio, que puede ser que llegue un momento en el que uno de los dos se da cuenta de que quiere vivir esta relación de otra forma o quiere más de esta relación, o que ha estado conformándose. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, casados, en convivencia y novios. También tengo que decir que aquí aparece una persona que ha estancado mucho vuestra relación, Es una persona que está en otro lugar, Que esto ha intervenido un poquito lo que es en vuestra relación. Entonces aquí dicen las cartas, uno de los dos tiene como un despertar, un darse de cuenta de algo, que muchas veces le llamamos despertar, pero bueno, ya sabéis que yo soy más brusca hablando. Entonces dicen, tengo claro que quiero seguir, pero quiero seguir de esta forma, no de la forma que he estado hasta ahora, ¿no? Entonces Capricornio dice que esto puede traer muchas novedades en la relación. Una de ellas, posible petición de tener hijos, ampliar la familia, los que podáis tener hijos. En otros casos, la posibilidad de cambios muy importantes como de domicilio o residencia, así lo dicen las cartas, y algo que tiene que ver con lo laboral y vosotros dos, o sea, cambios en ese aspecto, ¿vale? Esto sale muy marcado también. Bien, Capricornio, casados, en convivencia y novios. Hay también una historia aquí que dicen, tenemos la sensación, ¿no?, que nunca se llega a terminar, ¿no? Como que es algo que es como la pescadilla que se mueve de la cola aquí, ¿no? Es lo que yo estoy viendo. Pero yo tengo que decirte, Capricornio, que esta situación tiene fecha de caducidad. Bien, o sea, no pienses que esto es algo que va a perdurar en el tiempo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver.
A ver, Capricornio, mira, yo veo muchas influencias aquí en vuestra relación. Dice, uno de los dos puede comenzar a mostrarse un poco inestable, mal, no inestable, sino mal emocionalmente, ¿vale? ¿Por qué se muestra uno de los dos de repente mal emocionalmente? Ha habido una conversación con la familia. Entonces, a mí me da la sensación que esta conversación con la familia tiene que ver con este estado de ánimo repentino. Entonces se llega a preguntar en la relación que si se quiere seguir o no se quiere seguir. O sea, que esto se plantea, ¿bien, Capricornio? Vamos a ver qué va a pasar una vez planteado esto. Vamos a ver. Y esto pasará después de un desplazamiento de uno de los dos, Capricornio, tenerlo en cuenta. A mí no me sale separación entre vosotros. A mí no me sale separación. A mí me sale uno de los dos diciendo, esta situación, esta situación que te inestabiliza tanto tiene que terminar, se tiene que parar. ¿Bien? De hecho, sí dicen las cartas que sí, que se llega a parar, se llega a tranquilizar, ¿no? Esta situación, pero no te puedo decir que termina definitivamente. O sea, el fin definitivo sale más adelante, no ahora. Bien. Entonces yo te digo que yo quería ver si había alguna especie de separación, porque sale el planteamiento, ¿no? Sale el planteamiento de separación. Pero no se lleva a cabo, es lo que yo te quiero decir con esto. Es cierto que uno de aquí hace como el amago de tener algún tipo de salida del hogar o algo por el estilo, pero es el amago, es hacer el cuento, como yo digo, ¿eh? No se llega a salir del hogar. Vamos a ver qué más. Que te vas. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Claro, ¿ves? Aquí dicen que uno de los dos está muy centrado en otras cosas. Hay prioridades y sus prioridades son otras cosas. Entonces, esto es lo que está haciendo al otro que se sienta, que se está conformando con algo, como decían en un principio las cartas. Me doy cuenta de repente que no es esto lo que yo quiero vivir y que me estoy conformando con algo, ¿eh? Esto es lo que pasa aquí, ¿eh? Entonces aquí se genera una especie de rivalidad entre esas prioridades y uno mismo y la relación, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, ya me contaréis. Vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, por muy complicadas que se vean las cosas, o tu vida emocional a día de hoy, por muy difícil que lo veas todo, verás la luz al final del camino, Capricornio. Y donde primero tienes que ver la luz es en ti mismo, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Capricornio, y tu salud. Muchos dolores de cabeza estoy viendo, Capricornio. Muchos dolores de cabeza y algo relacionado con el tema de los huesos y las articulaciones. Siempre os digo, prestadle atención, pero que ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Capricornio, ahora sí con tu lado espiritual, ¿bien? Y en este caso, como ya sabéis, este mensaje será solo para los que identifiquéis o contactéis o conectéis, mejor dicho, con este ser querido. Así que los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Bueno, vamos allá, Capricornio.
Capricornio y tu lado espiritual. Veo mucha gente joven. Es como un lugar donde hay mucha gente joven. Mucho movimiento de 15, 16 años. Y esta persona como que muestra como que es la persona que tiene el control de ese lugar, ¿no? Me sale abrazando aquí a dos niños. Los tiene así como cogidos a los dos. Puede ser una foto o algo así. Algo pasó con ese lugar que esta persona no es lo que hubiera querido, ¿no? Dicen las cartas que... Bueno, dicen las cartas, la manía de decir dicen las cartas. Como que no ha quedado, esta persona no queda contenta porque algo ha pasado con ese lugar que no es lo que quería. Es como si quisiera que ese lugar perteneciera a algo en concreto y eso no, como que no se ha llevado a cabo. Y es un lugar, ya te digo, donde se reúnen niños, gente joven, ¿vale? Igual puede haber gente más mayor, pero es lo que más veo es gente joven. Me muestra mucho como... Es que no sé si es como una estrella o algo así. Un símbolo, es un símbolo extraño. Es que tampoco lo veo como una estrella, es algo raro, es un símbolo. Pero esto es como que simboliza ese lugar, ¿no? Y hay algo como dice que esto podría estar dentro de de una carpeta de color negro, una agenda de color negro o algo así, ¿no? Como que ahora mismo podría estar en este lugar. Está con un varón, esta persona, es su padre. Que ellos tenían muchas diferencias, ¿eh? Ellos en vida tenían los dos muchísimas diferencias. De todas maneras, Capricornio, yo en estos casos siempre digo que intentéis contactar, si has contactado con esta persona, intentes contactar con esta persona a través de los sueños para ver si te puede ampliar el mensaje, ¿no? Yo siempre estoy segura de que sí, ¿no? Si no es un día es otro, pero insiste antes de dormir, ¿cuál es el mensaje que tienes para mí? Bien, los que no, pues ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a seguimos, Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Vas a tener noticias dentro de poco a poco ya, que te pueden sorprender, ¿bien? Te pueden sorprender y te pueden cegar, ¿vale? De triunfo. Aquí te advierten y te dicen, ten mucho cuidado, Capricornio. Ten mucho cuidado porque nadie regala nada.
Así te lo dicen. Capricornio, el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y como siempre decirte, Capricornio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.